Su gran claustro de estilo románico, que felizmente se pudo preservar de toda la destrucción que se hizo en el 18 cuando se construyó la iglesia nueva y las dependencias nuevas. Este, por suerte, es el original, del siglo XII. Como podemos ver, está repleto de capiteles que nos muestran distintas escenas, unas son naturalistas, otras son entrelazos, otras son motivos geométricos, hay un poco de todo, como suele ser habitual en el románico. Lo que os comentaba antes, siempre incidiendo en el triunfo, en la lucha, y que esta vida es una lucha entre el bien y el mal, y que el que triunfa a última hora siempre es el bien sobre el mal. Es el motivo central del románico. Os comentaba también de estos grandes relieves que hay en las esquinas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una escena que creo que, bueno, pues es conocida de todos. Ahí los apóstoles, sí, los apóstoles esperando o recibiendo, mejor dicho, al Espíritu Santo. El día de Pentecostés, Jesucristo ya había ascendido al cielo, estaban todos reunidos junto con la Virgen María cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Son obras de gran importancia artística porque en la época románica, que es una época que la escultura es más bien, en general, la que vemos por ahí, bastante tosca, efectivamente, pues en este caso vemos cómo el artista románico ha conseguido tratar desde una sinuosidad, de una elegancia, de una estilización a las distintas figuras. Cada una está en una pose distinta, cada una tiene la mirada puesta en un sitio diferente, aunque, como siempre pasa en el románico, no existe el factor expresión. Digamos que son figuras hieráticas. El artista románico entendía que todo lo que se relacionaba con la divinidad tenía que ser majestuoso, intemporal y que no se podían demostrar emociones. Eso luego cambiará completamente con el gótico, que es cuando se salta al revés. Por ejemplo, las escenas de la Virgen y el Niño, la piedad, escenas llenas de sentido patético, de fuerza sentimental, porque ya es propio del gótico, siglos XIII al XV. Hay que ir para allá. Podemos ir. Sí, es que no, hay que ir hacia allá, sí. Hacia allá, así, para luego. Aquí ya vemos como, por ejemplo, está apuntando el gótico y lo vemos en que ya el arco se hace apuntado. En el románico los arcos son de medio punto, es decir, redondeados, media circunferencia, mientras que luego en el gótico son en punta. Y aquí ya está pasándose de uno al otro. Todo esto nos muestra la gran destrucción y cambio que se hace en el 18, porque todo esto en el 18, salvo que aprovecharon los cimacios románicos para meterlos ahí, pero toda esta piedra es nueva, es del 18 y como veis completamente neoclásica, sin decoraciones, sin nada. Y vino desde la catedral de Jaca, que fue el primer sitio donde se utilizó lo que llaman ajedrezado o taqueado jaqués. Y por Jaca todo el camino de Santiago se fue extendiendo, sí. Esto es muy árabe. En España influyó mucho, hombre, llega un momento que lo hace, digamos, es propio del estilo español por características, por antonomasia, que es el mudéjar. El mudéjar viene en gran parte de la tradición árabe. Los mudéjares vivían en el mundo cristiano, pero eran de origen árabe. Y entonces tenían esos conocimientos de tipo árabe que se fusiona. Por eso cuando a finales del siglo XIX y comienzos del XX andaban como locos en todos los países europeos buscando un estilo nacional, cosa que es muy difícil, porque normalmente el románico por ahí por toda Europa, el gótico también, los estilos no eran de una nación, pero aquí en España encontraron que el estilo nacional era el mudéjar, porque efectivamente es nada más que le hay en España. Ya. Bueno, les invito a que sigan fijándose en los capiteles, como ven, muy variados. Aquí uno que se perdió, por cierto. Sí, por ejemplo,
Una sustitución También muy lograda, es muy habitual en el románico también este tipo de seres fantásticos que proceden del oriente, es una tradición oriental que desde el mundo persa y tal vino para Occidente, y todavía siglos después en el románico se da. Esos seres fantásticos con cabeza de mujer, cuerpo de ave, cola muchas veces de dragón, o sea, son los seres completamente fantásticos, los basiliscos, las arpías, algunas seres. Como esto de aquí, sí. mira qué miedo, lo que está aquí en los pies. Sí, realmente. El sepulcro. El sepulcro. También interesante ese relieve de ahí, que fue, como ven, policromado, algo que era lo normal en la época. Hoy en día estamos acostumbrados a ver todo esto con el color de la piedra, pero en origen solía ser policromado. Ahora que la pintura se ha ido perdiendo. Podemos hacer el sepulcro del santo. ¿Qué santo es este? Con cabeza, con corona y todo, coronado. ¿Será un rey? ¿Puede ser un rey? Pues esto me imagino que no, porque va vestido con el báculo tal, será Santo Domingo, digo yo. Pues ya. Ahora que le están coronando, sí. Gerardo Diego, Zendoya, ese poema tan bonito y tan largo que empieza diciendo eso: enhiesto surtidor de sombra y sueño que acongojas al cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. O sea, el bueno de este He visto la hizo unas fuente. imágenes del toro. Paco, hay que pedir descuento a las entradas porque estás dando tú la plática Eso, y gratis, ¿eh? y gratis. Y gratis, que Aquí, no pero tiene... ¿qué pasa aquí? Que hay que pedir descuento de entradas, porque estás tú dando la plática Los gratis. señores están Vaya, pues para tantos años vaya bien que está ese. No les puedo explicar mucho de lo que van a ver porque no de ellos como que le dicen, quédate con nosotros, que está cayendo la tarde. Este sí que es el de la incredulidad, ¿eh? Fijaros cómo está Jesucristo con el brazo extendido, todos los apóstoles que le están viendo después de la resurrección, y Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga. No seas incrédulo, sino creyente. No, pero es de capa. También de mucha influencia árabe. Fijaros completamente todo ese entrelazado, todo eso es muy delante muy original y muy conocida, la famosa columna que en vez de estar, el famoso en vez de estar las dos columnas pareadas están. Tú todo consta, tú coges todo. Saca esa que es famosa. Ideal. Tú dime que está encargado y tengo de todo. Saca el ciprés y la columna. No, jodas. Un capricho de los autores, un capricho de los autores hacer las columnas torcidas, en este caso. Yo la Sí que sí. No, perdón, mamá, cuando yo me apunté éramos la tercera y la cuarta. Sí, es el creador. Y aquí la gran escena de la Iniciación. Vamos avanzando. La Virgen que está siendo coronada por los ángeles mientras recibe la visita de San Gabriel, que le anuncia que va a ser la madre de Jesús. Una Virgen que está vista de todas maneras de una manera regia, diríamos, porque la mentalidad del románico era eso, que los personajes celestiales o que tenían que ver con lo celestial eran siempre majestuosos. Qué elegante. Aquí la escena del árbol de Jesé. Esto es algo que se da mucho, por ejemplo, en retablos. Jesé, un antepasado de Jesús,
con sus descendencias, de la cual proviene Cristo, que está representado ahí en lo alto como Pantocrator, con el Espíritu Santo encima, diríamos serían los ancestros de Jesucristo, ¿no? A él se le llama el árbol de Jesé, porque empieza con el antepasado más antiguo, que es Jesé, traidor, y como van subiendo todos. Ahora tenemos que entrar ahí para ver. Sí, me ha costado ahí para ver. La ermita. Vemos aquí la botica y de ahí pasamos al museo. Pero también para toda la tribu de colonos, servidores, casalianes, que solían llamar, que vivían en torno al monasterio, en una época en la que la sanidad, bueno, pues estaba todavía, digamos, bastante en mantillas, o había vuelto a estar más en mantillas que en tiempos de los griegos, por ejemplo. Aquí la romana, para empezar. Sí, y el Lutero. Hasta hace no mucho. El alambique. Lo hacían las fórmulas. Aquí podemos ver libros, que si manzanilla, que si hierbavisa, que si malvavisco, que si flor de malva, pues todo eso. La farmacia que hay al lado de... ¿Al lado de la plaza de este? Ah, la de ustedes ante usted, sí. Que hace poco- Sí, qué pena que esto cambiara, qué pena. Fue una pérdida, porque era una preciosidad. Interesante también la lámpara. Este tipo de lámparas se pusieron muy de moda en el siglo XVIII, así con esa forma. 17 y 18, más en el 18. Los he dicho que la iglesia se derribó entera. Y bueno, pues aquí restos del antiguo templo, o sea, objetos artísticos que han sobrevivido, incluso una ara romana, o sea, esa sí que es de tiempos de los romanos. Eran muy habituales las aras votivas, que se llamaban, o sea, unos altares, digamos, que se erigían en bosques, en montes, a dioses. En Cantabria tenemos dos, una que está dedicada a un tal Cabuniegino y otra a un tal Erudino, que sabemos que eran nombres de dioses cántabros, lo que no sabemos de qué eran esos dioses, a qué respondían, pero bueno. Esto era la sala donde se comía, y los monjes tenían por costumbre que mientras estaban comiendo, o sea, en el testero principal estaba la mesa donde se sentaba el abad y los monjes así en esto, y hay siempre un púlpito, digamos, porque mientras la comunidad comía se leía.
Esa es. Bueno, muy bien. Ortega, no, Manolo Ortega, María Fernández, Valentina Sáenz, María Urías, No, no está. No sé quién es. No ha venido.